Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scotch. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso de física post-newtoniana. Ya estamos en otra nueva lección donde, pues la he titulado Newton codificado, porque vamos a descubrir la lagrangiana que regula las ecuaciones de Newton. Y ya vimos en las lecciones anteriores que Lagrange, es un matemático excelente, tenía el sueño de codificar las ecuaciones más importantes de la física conocida en aquel momento. Específicamente él se enfocaba en la mecánica de Newton. Lo que quería era encontrar unas ecuaciones superiores a las de Newton, mucho más generales, a partir de las cuales pudiera derivar todas las ecuaciones de cinemática y dinámica de cualquier sistema físico que se planteara. Ese era Lagrange. Y básicamente la idea de Lagrange era obtener una función universal que codificara aquellas características conservadas que definían un sistema físico. Todo esto ya lo hemos ido viendo en las lecciones anteriores y a partir de esta función, aplicando la ecuación de Euler, Euler o Euler, como queráis llamarlo, Lagrange, aplicando esa ecuación que ya derivamos en las lecciones anteriores, os voy a dejar unos enlaces tanto al final de este vídeo como también en la descripción al vídeo. Utilizando esas ecuaciones, pues pudiera derivarse todas las ecuaciones de cinemática y dinámica que dominen un sistema físico. Si os interesan todos estos temas, también os invito a suscribiros a mi canal para recibir notificaciones cada vez que suba una lección nueva. Pues tenemos, como ya vimos en las lecciones anteriores, una ecuación lagrangiana general que construimos en la lección anterior a partir de unas construcciones invariantes de unos escalares. En este caso es una velocidad al cuadrado, pero lo he puesto en notación tensorial. Aquellos de vosotros que no la conozcáis, que sepáis que estoy subiendo un curso de cálculo tensorial en el cual podéis aprender qué significan todos estos simbolitos, ¿no? Pero básicamente esto de aquí implica que es la velocidad al cuadrado, una velocidad de una partícula, multiplicada a una constante. Y como vimos en las lecciones anteriores, una expresión cuadrática, una velocidad al cuadrado, o como representamos aquí la multiplicación de los componentes de una velocidad, del vector velocidad, consigo mismo, es un escalar y por lo tanto por definición se conserva. Y por eso esta expresión en concreto, una constante roja multiplicando a la velocidad al cuadrado, es un buen componente que introducir dentro de una lagrangiana. Entonces nuestro sistema físico va a depender de la velocidad de una partícula, puesta como un escalar, como una velocidad al cuadrado multiplicada por una constante. También vimos que podíamos incluir un campo escalar, que como su propio nombre indica, nos da valores, nos da escalares, pero que es dependiente de la posición de la partícula, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí x con un superíndice y, donde si y es igual a 1, estaríamos hablando de la coordenada x. Si y es igual a 2, x2, estaríamos hablando de la coordenada y. Si y es igual a 3, estaríamos hablando de la coordenada z. Pero como es un campo escalar, también se debería conservar, porque es un escalar al final. Un número multiplicado por una constante no es la misma y la he puesto de color azulito. Y luego también podemos incorporar otros campos escalares que dependen tanto de la posición como de la velocidad, pero que siguen siendo campos escalares. Y en este caso multiplicados por otra constante que he puesto de color verde. Por el momento no nos vamos a centrar en lagrangianas que tengan estas expresiones, que son un poquito menos convencionales, y nos vamos a centrar en una lagrangiana de un sistema físico que va a depender de la posición
en forma de un campo escalar y de la velocidad. Asociada a esta función de Lagrange tenemos una acción estacionaria que, como vimos en las selecciones anteriores, aquí la llamo W, puede ser una S o una A, depende del autor, pues sería una integración de nuestra función de Lagrange a lo largo del tiempo, en este caso a lo largo del tiempo. Básicamente, si queréis saber cómo se desarrollan los principios de acción y de dónde vienen, pues yo os recomiendo muy fuertemente, si es la primera vez que habéis visto este vídeo o mi canal, yo os recomiendo que visualicéis el curso desde la primera lección, ya que es muy importante. Cada lección trata sobre un tema específico y presupone que ya se han visualizado las lecciones anteriores. Y de esa manera no tengo que explicar constantemente qué es cada cosa. Pero tenemos nuestro principio de acción, que es una integración de nuestra función a lo largo del tiempo. Y lo que podemos hacer para identificar aquella situación, aquellas ecuaciones que minimizan la acción, que conservan esa función lagrangiana a lo largo del tiempo, pues es aplicar la ecuación de Euler-Lagrange que desarrollamos en las últimas lecciones. Y aquí tenemos la lagrangiana y he preferido ahora colocar una velocidad al cuadrado porque va a ser mucho más sencilla la derivación si lo ponemos de esta manera, y en el caso del campo escalar pues que sea dependiente de la coordenada x. Lo he hecho así para que sea mucho más sencillo seguir la derivación de la ecuación de Euler-Lagrange aplicada a esta función. Y esta es la ecuación de Euler-Lagrange, ¿de acuerdo? Aquí estamos trabajando en una sola dimensión. Tendríamos que hacer ecuaciones de este estilo para el componente x, y y z de la velocidad, y tendríamos que poner aquí x, y o z, pero para la lección es mucho más sencillo si derivamos la ecuación en una sola dimensión. Y lo que tenemos que hacer, esta ecuación es el resultado de minimizar la acción, que es lo mismo que decir que se conserva esta función lagrangiana en nuestro sistema físico, porque recordad que la función lagrangiana codifica características conservadas en nuestro sistema físico. Bien, pues lo que tenemos que hacer es, tenemos que resolver la parte de la izquierda e igualarla, la parte de la derecha e igualarla a la parte de la izquierda. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver la parte de la derecha, que como veis es una derivada parcial de la función con respecto a x. La función tiene dos partes. Tiene una parte que depende de la velocidad, ¿vale? Pero aquí no estamos derivando con respecto de la velocidad. Estamos derivando con respecto a la posición. Por lo tanto, esta derivada en la parte de la velocidad de la función va a desaparecer en la derivación, va a ser 0, porque la derivada de este término con respecto a la posición va a ser 0. Y solo nos va a quedar la derivada de, como veis, la constante azul multiplicando al campo escalar, porque el campo escalar sí que nosotros hemos introducido como condición que depende de la posición de la partícula. Así que lo que tenemos que hacer es una derivación de esta constante azul por nuestro campo escalar con respecto a la posición. Y podemos sacar la constante azul fuera, porque es una constante. Y tendríamos la constante azul, la derivada del campo con respecto a la posición x. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo, pero con la parte izquierda. Y lo primero que tenemos que aplicar es una derivación de la función de Lagrange con respecto a la velocidad. Y como veis, el único término de la función lagrangiana que tiene velocidad es este. Este no. Por lo tanto, la derivada con respecto a la velocidad de este segundo término va a ser 0. Lo podemos quitar. Y nos queda entonces la derivada parcial con respecto de la velocidad de la constante roja por la velocidad al cuadrado. La constante puede salir,
puede salir de esta derivada y también de la derivada posterior con respecto del tiempo. Es una constante. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esta derivación sobre la velocidad al cuadrado. Y es muy fácil derivar v cuadrado, pues el 2, el exponente, va a salir fuera y nos va a quedar 2v. Esto va a ser 2 por v. Y nos queda así. Una vez que tenemos el 2 veces la velocidad, hay que aplicar la diferenciación con respecto al tiempo. Este 2 va a salir fuera y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, por definición es aceleración. El 2 sale fuera, 2k, la derivada de v con respecto a dt, pues es aceleración. Y fijaos, nos queda una expresión muy interesante. 2 veces una constante por la aceleración va a ser igual a una constante por la derivada del campo con respecto a la posición. Y esto huele muchísimo a la ecuación de Newton. Pero si os habéis fijado, hemos comenzado de una lagrangiana general introduciendo escalares basados en la velocidad y en la posición, porque hemos asumido que nuestro sistema físico va a ser dependiente de la velocidad y de la posición. Aplicando la ecuación de Euler-Lagrange, acabamos con una ecuación muy parecida a la ecuación de Newton. Vamos a seguir desarrollándola. Y según el gran maestro Yoda, en la lección 3 de este mismo curso, o la 4, no me acuerdo, vimos que podíamos definir la fuerza de esta manera, como la menos derivada parcial de un campo de energía potencial con respecto a la posición. Por definición, así habíamos definido nosotros la fuerza como función de un campo escalar de energía potencial. Y fijaos aquí, esta es la ecuación de Euler-Lagrange que hemos desarrollado. 2ka igual a k, derivada parcial del campo con respecto a la posición. Lo único que diferencia, esto huele a fuerza, pero lo único que le diferencia es que para que esto sea fuerza, la constante azul tiene que ser igual a menos 1. La constante azul, K azul, tiene que ser igual a menos 1. Y ya de esta manera la parte de la derecha equivale a la fuerza tal y como la definió Newton. Y nos queda una ecuación de 2Ka igual a F. Bien, ahora, conociendo la ecuación de Newton, podemos ver que 2K tiene que equivaler a la masa. ¿De acuerdo? Para que tengamos masa por aceleración igual a la fuerza. Entonces, la K roja tiene que ser igual a la masa dividido entre 2. Podemos ponerlo. ¿Por qué? Porque la masa es una constante. En esta ecuación es una constante y necesitamos que la constante roja sea masa dividido entre 2 para que se simplifique con este 2 que aparecía de la derivación de la velocidad. Y finalmente, si colocamos la constante azul menos 1 y la constante roja como masa entre 2, el resultado de la ecuación de Euler-Lagrange sobre la lagrangiana que hemos propuesto es idéntica a la ecuación de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Así que un sistema mecánico, porque es lo que estamos estudiando, es lo que Euler y Lagrange estaban estudiando, es lo que conocían, ¿no? Un sistema mecánico caracterizado por dos invariantes, y los invariantes son la velocidad al cuadrado multiplicada por una constante para generalizarlo, y un campo de energía potencial. Ahora sabemos que es energía potencial, un campo que depende de la posición y multiplicado por la constante k, pues sabemos que la constante roja tiene que ser igual a la masa dividido entre 2
y la constante azul tiene que ser igual a -1. Y si partimos de esta función de Lagrange y aplicamos la ecuación de Euler-Lagrange, obtendremos las ecuaciones de Newton: fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, esta función lagrangiana nos codifica la ecuación más importante de Newton. ¿Y a qué corresponde? Fijaos, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado corresponde a la energía cinética. Y este campo que depende de la posición, corresponde a la energía potencial del sistema. Energía cinética, energía potencial. Y es normal, porque ya habíamos dicho que la condición para obtener la ecuación de Euler-Lagrange era que se conservara la lagrangiana. Y si la lagrangiana codifica cantidades conservadas en nuestro sistema físico, ¿cuáles son las cantidades conservadas en un sistema mecánico? Pues las energías cinéticas y potencial del sistema. Pero, así como pensaríamos que quizás una lagrangiana debería sumar las energías, energía cinética más energía potencial, hemos visto que hay que introducir un signo negativo en la lagrangiana para los campos de energía potencial. Pero ese signo negativo, como habéis visto, viene debido a la manera en la que hemos definido la fuerza en Newton. Nosotros hemos definido la fuerza en Newton como menos el gradiente del campo potencial con respecto a la posición. Si hubiéramos desarrollado toda la física definiendo que la fuerza es el más gradiente de un campo de energía potencial con respecto a la posición, pues podríamos poner aquí un signo más, pero no es así como hemos definido la energía en la mecánica. Este negativo sale debido a la definición que hemos hecho para desarrollar las ecuaciones de física clásica. Esa es la única razón que hay. Pero por eso, y esta es una duda que muchos de vosotros tenéis, ¿por qué en la función lagrangiana hay que poner un menos delante de la energía potencial? Pues esta es la razón. Así es como lo hemos derivado y esa es la razón por la cual la constante K azul tiene que ser igual a menos para que equivalga a las ecuaciones de Newton. Pero esta es la lagrangiana famosa, una lagrangiana muy famosa de la física newtoniana. Y, como veis, esto nos proporciona más información. Al resolver la ecuación de Euler-Lagrange utilizando una función lagrangiana muy general, hemos averiguado que, al menos para aplicarla a sistemas mecánicos, sistemas físicos de la mecánica clásica, la lagrangiana tiene que tener unidades de energía. Esto tiene unidades de energía y esto tiene unidades de energía. Y este hecho hace que, por ejemplo, si estamos trabajando en sistemas físicos de mecánica, cuando queramos construir una lagrangiana desde cero, de un sistema del que apenas conocemos nada, otra de las condiciones, la primera condición es que tiene que estar hecho de invariantes, de cantidades escalares. ¿De acuerdo? De cantidades conservadas. Y la segunda condición es que, en la mayor parte de los casos, estas cantidades tienen que tener unidades de energía. Y después de pasar por esta lección, hemos descubierto una cosa muy interesante, que la ecuación de Euler-Lagrange es la ecuación de Newton. Es justo la ecuación de Newton. Es fuerza es igual a masa por aceleración, pero puesta de una manera más general, partiendo de una función mucho más general que los postulados de Newton. Partimos de un postulado mucho más general, y esto tiene consecuencias muy importantes, porque toda la física, toda la mecánica desarrollada
a partir de las funciones lagrangianas se denomina física lagrangiana o mecánica lagrangiana y es importantísima para el desarrollo posterior de todas las teorías de campo y de todas las teorías de física cuántica, porque en la física, en la mecánica normal y corriente, pues es relativamente fácil construir una lagrangiana, va a depender de velocidades, va a depender de posiciones, pero cuando ya hablamos de física cuántica, ahí la cosa cambia, porque hay interacciones que no están descritas por la física clásica, y cada una de las interacciones de partículas en un sistema físico pueden codificarse en una función, en una parte de la función lagrangiana. Y hay funciones lagrangianas de física cuántica que igual ocupan 10 páginas, para que os hagáis una idea. Esto, que parece tan simple, nos va a obligar a repensar conceptos tan bien establecidos en la mecánica clásica como el momento. Pero de esto no vamos a hablar hoy, lo hablaremos en lecciones posteriores, ya que es conveniente ir poco a poco con este tipo de cursos. Muchas gracias por vuestra atención, os invito a suscribiros a mi canal, os dejo el enlace al curso completo, al curso de física postnewtoniana, un enlace a la lección anterior y varios enlaces de interés que hemos ido nombrando a lo largo de esta clase en los comentarios en la descripción al vídeo. Pues muchas gracias y hasta la próxima lección.